Y más temas más que iremos charlando en la mañana de hoy. Ya nos meteremos en el tema del deporte también y temporal que hizo daño y que todavía tiene mucha gente involucrada con rutas cortadas y demás. ¿Cómo lo está pasando la gente? En la ciudad de Santa Fe cayeron más de 75 milímetros, incluso algunos barrios aún tenemos anegamientos. De parte de números oficiales tenemos de centro 66,50 milímetros y de SIC de Facundo Subiría 75,50 milímetros. También se registró granizo, estamos viendo en nuestro streaming, en Santo Tomé, Sauce Viejo, Laguna Paiva, Arroyo Aguiar y San Justo. Además, tenemos que hablar de que la Agencia Provincial de Seguridad Vial informó el estado de las rutas y anuncia que en la ruta la ruta nacional 8 continúa el corte total de tránsito, donde los cortes dispuestos son en ruta nacional 8 y ruta provincial 14, donde por parte de la Guardia Provincial y en Ruta Nacional 8 a la altura del Parque Industrial por parte de Gendarmería Nacional. Después tenemos Ruta Nacional 9, que es corte total entre Armstrong y Carcarañá, donde se realizan desvíos hacia autopista Rosario-Córdoba. El corte va para el tránsito liviano en la intersección de Ruta Provincial 41 en el acceso a Pueblo Irigoyen, y después tenemos corte para tránsito liviano entre Arocena y Barrancas. El tránsito pesado sí está habilitado, pero con precaución. Ruta Provincial 14, circulación con precaución a la altura de María Teresa. Esto tiene que ver con que en ese pueblo cayó alrededor de 300 milímetros de agua, en el que están pasando por un momento muy duro. Próximamente hablaremos con su presidente de comuna. Después tenemos Ruta Nacional 34, corte total entre San Genaro y Totoras. Se realizan desvíos sentido hacia el norte en Ruta Provincial 91 y sentido hacia el sur en Ruta Provincial 65. Corte total entre Las Bandurrias y Centeno. Se realizan desvíos sentido hacia el sur en Ruta Provincial 66 y sentido hacia el norte en Ruta Provincial 65. Ruta Provincial 15, corte total en la intersección con autopista Rosario-Córdoba, sentido hacia Cruz Alta, que sería Córdoba. No se permite el acceso a Arteaga. Y por último, Ruta Provincial 92, corte total entre Arteaga y Cruz Alta, que estamos hablando de Córdoba. Fenómeno. Después vamos a charlar, como decía Ailén Giordano, con gente que está involucrada en el sur, que ha golpeado más, y también vamos a ver si hablamos con funcionarios del área. La provincia está dividida en dos, con dos funcionarios responsables, para ver cómo afectó Centro-Norte. En este sentido, yo siempre digo, hay que ser muy cautos. Nosotros podemos esgrimir políticamente que hay un presidente que niega, por ejemplo, estos fenómenos climáticos que cada vez son más frecuentes, y que todos los especialistas, todos, dicen que obedece al cambio climático y que esto no tiene que ver con algún partido político. Y digo que hay que ser cautos, hay que ser criteriosos y no criticar por criticar cuando se suceden este tipo de episodios que para algunos lugares son trágicos, porque la verdad que en cualquier lugar donde caen 300 milímetros y en el periodo de tiempo que caen, es imposible que se pueda hacer algo. Después habrá más o menos condiciones para que el agua se escurra más o menos rápido. Pero ante ese tipo de acontecimientos no hay demasiado por hacer, más que nada que ponerse serios y solidarizarse en ese sentido. Vamos a meternos con eso. Algunas noticias que tienen que ver con lo que está sucediendo en la mañana de hoy en Santa Fe. Hoy se lleva adelante, se puede seguir, además entiendo que por ser el primero puede resultar más atractivo, después ya va a ser... creemos que con más normalidad, el primer juicio por jurados en la ciudad. Tiene que ver con este chico que era rapero del conurbano bonaerense de apellido Leandro, que vino a la ciudad, al barrio Coronel Dorrego, a través de esa plataforma Marketplace, así se llama, ¿sí? Digo bien, que se puede llegar a través de Facebook, y resultó emboscado. Le dijeron que iban a vender una moto, lo terminaron asesinando, una crueldad
inusitada y, bueno, para el implicado de apellido Carrizo, otro chico de apenas 22 años, están pidiendo cadena perpetua. Eso está sucediendo en este momento y, como les decía, se puede seguir a través de las redes sociales. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en la ciudad? ¿Qué va a pasar? Tenemos servicios en el día de hoy, cortes programados de la EPE. Estoy hablando en zona JM Subiría, Estanislao Ceballos, Juan Díaz de Solís, Avenida Facundo Subiría, de 9 a 13 horas, o sea, ya está pasando el corte. Esto es debido a un despeje de electroproductos, que prácticamente tiene que ver con sacar la vegetación o objetos que están demasiado cerca o en contacto con cables eléctricos y para prevenir cortocircuitos. El otro es en Alto Verde. Estoy hablando de zona Demetrio Gómez, entre García y Villaverde. El mismo horario, de 9 a 13 horas, hay un corte programado por reemplazo de conductos eléctricos. Por el otro tema sería reparación de bacheos. Sí, nuevamente vamos con la etapa de bacheos. Presten atención porque son bastantes. Tenemos en Vélez Sarsfield, entre Luciano Torrent y Boulevard Mutis, corte total. Para ubicarnos bien, sería cerca de la Costanera y cerca de la Escuela Avellaneda. Uh-huh. Después tenemos Martín Zapata y Sarmiento, también corte total. Alvear al 5900, corte total. Y Pedro de Vega y Las Heras, corte total. Seguimos con Calchines y Alberdi, corte total. Pasaje Viña, entre Marcial Candiotti y Necochea, corte total. Y por último, de corte total, tenemos 3 más. Y estamos hablando de Chacabuco y La Prida, Boulevard Galvez y Avenida 7 Jefes, o sea, plena Costanera, y Saavedra y Boulevard Pellegrini. Y por último tenemos de Media Calzada. Se puede pasar por ahí, pero va a haber bastante tránsito. Estamos hablando de Balcarce y Mitre, Ituzaingó y Lavalle. Y por último, Boulevard Galvez, entre Alberdi y Sarmiento, que sería la Plaza Pueyrredón, uh-huh, pero mano sur. Mucho corte, ¿eh? Esto tiene que ver con tareas domésticas, digamos, tareas de arreglos, exactamente, reparación, no tiene que ver con el temporal, digamos. No. Son reparaciones, de mantenimiento. Bacheo. Exacto. Bacheo previsto, digamos. Sí. Bien, bueno, como decimos siempre, entonces, más vale, si no necesitas sacar el auto, más vale no lo hagas, ¿sí? Otro tema, hubo elecciones en Corrientes. Habitualmente, y no es muy común que nosotros nos interesemos con elecciones en otras provincias, pero esta tiene una característica particular. En primer lugar, porque el ganador de las elecciones, estoy hablando de Valdés, el hermano del gobernador, el gobernador va a ser reemplazado por su propio hermano, contundente ganador, por arriba del 50%, sin balotaje, participa o por lo menos es seducido por los mandatarios de las provincias centrales, como nuestro gobernador Maximiliano Puyaro, de lo que se denomina Provincias Unidas. Entonces, el escenario de Provincias Unidas, que pretende fortalecerse de cara a los comicios de 2027 para presentar una opción en la medida que logre involucrar a gobernadores fuertes y en la medida que otras fuerzas políticas se vayan desvaneciendo, puede cobrar, falta muchísimo, podría, decimos en recontrapotencial, algún nivel de trascendencia que por ahora otras fuerzas políticas de esas características que han tenido intentos no han podido hacerlo. Pero ese es un punto. O sea, el propio gobernador de Santa Fe viajó a Corrientes antes para darle el último espaldarazo a Valdés. Eso por un lado. Por el otro lado, en el medio de las internas del gobierno de la Libertad Avanza, del gobierno nacional, que todavía no sabe quién le ha pegado a oscuras con el tema de Spagnuolo, de las escuchas que trascendieron de Karina Milei grabada dentro mismo de la Casa Rosada, o sea, fuego amigo, cuando todavía el gobierno no se despabila y no logra identificar de dónde provino ese fuego amigo, en el armado electoral de las provincias juega mucho la interna del gobierno. Había una voluntad política de Santiago Caputo de acordar con los gobernadores.
y había una voluntad política de quienes fueron designados por Milei para el Armado Nacional, su hermana, pareja, los Menem, los involucrados en el tan mentado 3%, que decía, vamos con listas propias en todos los lugares donde podamos y confrontemos con los gobernadores. Claramente en Corrientes haciendo eso no le fue bien porque La Libertad Avanza, el partido de gobierno, no debe haber antecedentes que un partido de gobierno saque tan poco, de gobierno nacional digo, en una provincia, no llegó ni al 10%, se quedó en un solo dígito. Entonces, a partir de eso, cobraron valor las elecciones de Corrientes. Si se quiere, como noticia, se nacionalizaron. Y ni hablar porque es en la antesala de lo que va a suceder esta semana en la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas, las elecciones que van a enfrentar al gobierno de Axel Kicillof con el gobierno nacional de Javier Milei. Y más temas locales con Ailén Giordano. Sí, tenemos que hablar de desvíos de colectivos, debido a todos estos bacheos, reparaciones de bacheos que van a ser de la línea 16, que es la que pasa por la zona de la Costanera, y línea 3, que es la que pasa también por Plaza Pueyrredón. Así que esos dos colectivos van a desviar, simplemente van a rodear donde se va a hacer la reparación de bacheo, no va a ser tal desvío, pero sí ha anunciado Buses Santa Fe que se vienen desvíos de tránsito hasta nuevo aviso para la C negra, C verde. Les aviso, la C negra a partir de ahora va a tener un recorrido de San Luis, La Rioja, San Jerónimo y a recorrido. Claro, cambian mucho en el centro sobre todo, ¿no? Con el tema exactamente, zona de, sería estación de buses. Después tenemos la C verde que hace 25 de mayo, Junín, 1 de mayo a recorrido, o sea, no va a pasar por la peatonal como venía, sino que va a agarrar Junín y 1 de mayo. Y después esto tiene que ver por las obras que se están realizando en la puerta del Estadio de Colón. Avisaron que hasta nuevo aviso, la vuelta a Santa Fe de la C azul, negra y verde va a ser Puente Carretero, JJ Paso, Francia, Amenábar y 4 de enero, avisando que Francia no es parada. Y que la parada de 4 de enero ya no va a ser parada tampoco, que es una esquina muy transitable, sino que la parada va a pasar a 3 de febrero. Y después, a la ida, la C negra va a agarrar San Jerónimo, Entre Ríos, 1 de mayo, Jujuy, Urquiza, JJ Paso, siendo la última parada JJ Paso y San Lorenzo, ya no más JJ Paso y Doctor Zavalla. Después tenemos la C verde y azul, que va a ser 1 de mayo, Jujuy, Urquiza, JJ Paso, lo mismo, última parada sobre San Lorenzo. Después, lo último con respecto a colectivos es que se anunció finalmente el sábado cuál es la tarifa final que va a tener los colectivos de Laguna Paiva y Monte Vera, algo que estuvimos hablando la semana anterior, de que no se sabía cuál era el precio específico. En este caso, Laguna Paiva Santa Fe va a salir 6.531 pesos y el de Montevera saldrá 2.765 pesos. Una locura. Otro aumento en septiembre que se viene es el del gas, alrededor del 2%. Es impresionante lo de las tarifas. El combustible, es tremendo lo que han hecho con el combustible, porque ahora ni siquiera te van avisando, hacen un aumento por goteo casi semanal. Te enterás cuando cada vez te cuesta más llenar el tanque. La verdad que lo que han hecho con las tarifas es un despropósito que no tiene antecedentes en la historia, por lo menos del 83 para acá. De la democracia recuperada para acá no hay antecedentes de un golpe tan sistematizado y por goteo al bolsillo de los menos pudientes, claramente de los menos pudientes. A propósito de los menos pudientes, y antes de preguntarle por las efemérides a Yuna, el sábado, que no nos pase desapercibido, hubo un incidente en la estación de servicio de Estanislao Ceballos y Peñalosa. Hay un muchacho que maneja aplicación de Uber y de Didi, porque vieron que pueden compartirlas, pueden ser choferes de una y otra. Bajó a comprar cigarrillos, aparentemente, Mariano Ángel de apellido, y se le acercaron 3 remiseros y lo agredieron. Aparentemente le dijeron, esto es para remiseros.
¿Qué quiero decir con esto? Es en el marco de una protesta también que habían llevado adelante los choferes de aplicaciones que sienten que el municipio los persigue. Nosotros hemos fijado postura con respecto a lo que tiene que ver con las aplicaciones. Y desde ya que el municipio las debe regular, decíamos, que estas multinacionales como Uber y Didi se aprovechan de la desesperación del usuario que no tiene guita y que no tiene cómo manejarse, sobre todo en horarios en los que los colectivos o andan con poca frecuencia o directamente no andan, se aprovechan de la posición dominante en el mercado para perjudicar a la competencia, a los taxistas y a los remiseros, y se aprovechan también de sus laburantes, porque no tienen ningún tipo de protección y a todo lo ponen ellos. Ponen el auto, ponen el mantenimiento del vehículo, no tienen ningún derecho laboral. Si les pasa algo y no pueden salir, se joden porque la aplicación busca a otro. Eso es Uber, eso es Didi en todo el mundo. Dicho esto, no estamos defendiendo a las aplicaciones ni mucho menos. Dicho esto, vale refrendar que no hay que reivindicar la pelea entre pobres. Porque ¿qué diferencia hay entre un tipo que labura rompiéndose los riñones, capaz que 12, 15 horas arriba de un remis, con alguien que pone también su auto para hacerlo como chofer de aplicación? O con un taxista. O con estos chicos que se juegan la vida todos los días en una moto. Cuidado, no hay que confundirse. Hay que agarrárselas con estas multinacionales. No hay que dejarle regalado el mercado para que hagan lo que quieran y para que después, una vez que funden a los demás, fijan también el precio que quieren, como lo hacen en todos lados. Y también hay que agarrarse con los que tienen que regular esto. La municipalidad evidentemente todavía no ha tenido la capacidad, seamos generosos con el término, no ha podido, no ha sabido cómo hacer para regular este sistema. De ahí a que podamos justificar que 3 remiseros, insistimos, que se ganan el mango, tanto como este muchacho, vayan y patoteen y golpeen a otro, es confundir el enemigo, muchachos, es confundir al adversario. No nos pueden pasar esos relatos salvajes entre laburantes. El adversario es otro, claramente. Bueno, amiga, lunes, 1 de septiembre. 1 de septiembre, feliz mes. Se festeja, viste, el año, ¿Qué tal es el día. ¿Por qué no? De la primavera se pone más mejor la gente. Tenemos 1 de septiembre que se celebra el Día del Periodista Agropecuario en Argentina, ya que se recuerda al primer periodista rioplatense Hipólito Vieites, que en el mismo día, pero de 1802, editó por primera vez el Semanario de Agricultura Industrial y Comercio. O sea que Vieites fue el primer tipo que hizo, como quien dice ahora, lo que periodismo agropecuario. Claro. Se hizo un medio especializado en 1802. 1802. Sí, a nada. Mirá vos. Re bien. Mirá don Hipólito Vieites, en qué andaba. Un día lo vamos a llamar a alguno de los muchachos del Instituto Castañeda para que nos cuenten la historia de Castañeda, que fue la primer pluma de esta tierra, mucho antes que Mariano Moreno y demás, pero pluma general. Claro. No agropecuaria, no la tenía esa de Hipólito Vieites, mirá oche. Después sí tenemos que hablar de historia. Un acontecimiento muy importante se dio el 1 de septiembre de 1939 y tiene que ver con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Acá indica, Adolfo Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Polonia. Las tropas del Tercer Reich cruzan la frontera y ocupan territorio polaco como parte de la política de expansión del alemán. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la Alemania nazi. Italia, aliada de Hitler, se suma a un conflicto que será el más mortífero de la historia. Bien, y una efemérides que hoy no podemos soslayar y que tiene que ver con los 3 años que se cumplen del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Solo un par de datos, porque lo hemos hablado y no hace tanto nos visitó Irina Hauser aquí, que vino a presentar el libro Muerta o Presa, y hemos charlado en extenso sobre el tema. Solo un dato. Hoy por hoy la causa, después de haber hecho la plancha en el juzgado de Capuchetti, después de haber obturado todas las pruebas posibles, de haber hecho un enchastre con los teléfonos celulares, está más abocada
a encontrar responsables en los autores materiales, quiero decir, estos rotos perejiles que encarnó este muchacho que gatilló y que de tan inútil ni gatillar finalmente sabía, y no en quienes estuvieron atrás. O sea, todavía no sabemos por qué la familia Caputo le pagaba fortunas por hacer trabajos de carpintería que el pibe ni siquiera sabía, por quién estaba detrás de la tan famosa banda de los Copitos, por qué Gerardo Milman dijo aquella vez en un café y fue grabado: cuando yo me esté yendo para la costa ya va a estar muerta. Ni de Milman, ni de Bullrich, ni de Caputo, ni de ningún apellido del poder real se ha avanzado ni un ápice, y no solo que no se ha avanzado, sino que se ha obturado todo lo que se ha podido escarbar, y están buscando chivos expiatorios en estos chicos que también, vaya que no los vamos a defender, pero son parte de los rotos de este sistema. Los responsables mayores, los alumbradores, los generadores de rotos, no van a ser investigados nunca, quédese tranquilo.